Carlos, ustedes no lo pueden ver, pero tengo en mi poder el proyecto, la propuesta de Constitución Política de la República de Chile del 2022 que me acaban de regalar hace un par de días en la Plaza de Armas de Puerto Montt. Así que estoy recién comenzando a leer, ya que me resistí a leerla en PDF. Estoy un poco traumado con los PDF. Y acá está, en mi poder. Contento de poder leer, echarle un vistazo a esto. Y aprovecho también de excusarnos un poco, amigo Carlos y amigo Eduardo, con nuestro amplísimo eh, público que nos escucha en todo el mundo, en todo el planeta, que hemos estado siendo bien específicos, bien sectarios con nuestras últimas transmisiones, hablando sobre todo el proceso constituyente en Chile, y hemos dejado de lado algunas otras problemáticas internacionales, pero en fin, nos esperarán nuestros amigos y amigas del resto del mundo, del habla hispana, y porque estaremos al menos un par de semanitas más, ¿cierto, chiquillos? Conversando sobre la Constitución. El día de hoy hay harto, la campaña del rechazo ha dado harto material. eh, Hablábamos con Lalo la última vez, de ciertas ridiculeces. Han ido cada vez saliendo más a flote todas estas ridiculeces, ya porque hay que calificarlas así, creo yo. Eh, Se está viniendo un poco abajo, siento yo y espero yo, todas estas mentiras que se están ahí tratando de imponer. Hay harto material ahí, como les decía, pero primero, gran saludo a Carlos de Lota y Eduardo de Coronel. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Impeque. Muy bien. Algo afectado por la la pronta llegada de la primavera, pero bien. Otro temazo ese, para algunos. Las energías. Exacto, y eso, amigos, yo quería plantear nuevamente esta redundancia, pero es verdad, no se puede desconocer. Y han aparecido en las campañas que yo la verdad no he visto. Yo me he estado enterando, no sé ustedes, por las redes sociales de ciertas cosas que han aparecido. Hay algunos personajes que medios contratados, medios actores que han estado ahí impulsando la campaña. Yo solo comentarles rápidamente, debido a esta gran cantidad de interferencias, que escuchaba el otro día a una persona del rechazo que hablaba sobre si los quórums hay ciertos quórums tan pequeños, existe la posibilidad de que en algún momento alguien quiera sacar el servicio electoral o cualquier institución, y todas estas catástrofes que el mundo del rechazo y de la derecha siempre tienen ahí, esos temores, esos miedos inventados, creo yo. Porque hacía un autoanálisis, y la respuesta para mí es un poco simple, o bastante simple. ¿En qué sentido? Suponiendo que todo esto que ellos dicen fuera verdad, y que en algún momento esta izquierda extrema quisiera echar abajo el Estado y apropiarse con la dictadura del proletariado de la República Chilena, me parece que estas personas no han parado un poco y no se han puesto a pensar, ni a mirar, ni a observar para atrás, ni para adelante, ni en perspectiva, cómo cambió este país después del 18 de octubre. Si bien es cierto, y suponiendo, insisto, que todo eso pudiera acontecer, me parece que la ciudadanía hoy en día es otra. Y suponiendo descabelladamente que alguien quisiera hacer semejante apoderamiento del Estado, somos nosotros los ciudadanos, después de toda esta construcción, los que debemos velar, porque si algún día a alguien se le ocurre semejante cosa, ahí vamos a estar todos nosotros, las personas que después del 18 de octubre entendimos que esta construcción de este país dependía de los ciudadanos más que de las élites políticas. Y entonces todos estos miedos que ahí nos tratan de meter tienen esa, creo yo, simple respuesta. Ahí está la gente que
está leyendo, que está educándose y que va a estar atenta, no solo a este proceso, sino que a todos los procesos que vienen por delante en la construcción de esta sociedad más justa, amigo Lalo o amigo Carlos. Bueno, otro dato de la causa y que me pareció también llamativo es que eh, cuando estos tipos se dieron cuenta que la gente estaba comprando la Constitución, la estaba leyendo, eh, obviamente pensaron que todo su articulado de mentiras se les iba a derrumbar, pues. Entonces cambiaron la estrategia y ahora están tratando de decir, eh, ojo, el problema con la Constitución no es lo que dice, sino lo que no dice. Lo que O sea, viene. claro, ya no contentos con, no sé, inventar todas estas interpretaciones falsas de los artículos, ahora quieren hacer dudar acerca de una serie de implícitos que podría tener la Constitución y de esa manera como crear una inseguridad en el lector, ¿cachai? Como el chileno promedio está consciente que a lo mejor adolece de de algunas deficiencias en su comprensión lectora, claro, podría decir, ah, sí, pues bueno, a lo mejor hay ciertas cosas que yo no entiendo, pero que si este señor me está diciendo que, no sé, cuidado con lo que no dice, quizás cuántas cosas podrán extraerse, ¿cachai? De manera tácita del articulado de la Constitución. Entonces, eso ya me parece el colmo de la grosería. Y ahora, otra cosa que vi hoy día en las noticias es que desenmascararon, así, entre comillas, a, a un tuitero que tenía un canal que se llama algo así como Fast Check o Fast Checking Chile, una cuestión así, y que en el último tiempo se había dedicado a divulgar una serie de fake news justamente sobre el rechazo, o sea, en esa tendencia. Y bueno, también es una buena noticia en el sentido que eh, cabe la posibilidad de desenmascarar a todos estos locos que se esconden detrás de identidades falsas y arrojan la piedra y esconden la mano con noticias que nunca fueron, porque están simplemente orientadas a desprestigiar la Constitución sin ni siquiera entender un ápice de lo que ella dice. Carlitos Atete. Bueno, yo he instruido a mis ministros y ministras. Déjeme decirle mi manera de buscar justamente la forma de ridiculizar a nuestro presidente. Oye, creo que es la primera vez que veo una exposición o una sobreexposición en redes sociales, sobre todo de videos que buscan denostar en definitiva su imagen. O sea, han usado y abusado un pequeño extracto de él poniéndose un abrigo con la camisa afuera, ¿cierto? Y desde ahí se ha levantado y construido todo un discurso en torno a que nos está dirigiendo a alguien no capacitado y etcétera, etcétera. Eh, y, yo estaba escuchando hace poquito un poco una de las entrevistas hacia el presidente donde un poco le preguntaban de manera muy indirecta si el gobierno estaba actuando de manera ilícita, ¿no? Si estaba de alguna forma afectando esta elección en torno a alguna propuesta, ¿no? O apoyando más bien el apruebo. Y él defendiéndose y haciendo uso un poco de sus conocimientos, ¿no? Explicando que en realidad el gobierno sí tiene un compromiso con apoyar el proceso, más no apoyar una causa u otra, sino más bien que esté abierto al diálogo y etcétera, etcétera. Y creo que un buen punto el que han mencionado ustedes, cómo visualizamos un poco este proceso eleccionario distinto, por lo menos para nosotros que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? el vaivén de los candidatos izquierda-derecha que están ahí peleándose el poder, ¿no? Y
todo el resto vemos desde la televisión comiendo palomitas, cómo se van cambiando una y otra los puestos en los municipios, qué sé yo. Pero esta vez hay un ingrediente distinto, o sea, necesariamente todas las personas que conformamos nuestro país estamos obligados en definitiva a participar de este proceso. Y siento que un perdón, siento que es un proceso histórico que viene a desempolvar un poco el estado en el que nos encontramos, de conformismo, de comodidad. Justamente Lalo lo mencionaba recién, de un país que no lee, que se le hace difícil, ¿no? Encontrar un momento, un espacio para involucrarse. Es decir, yo lo mencionaba en la junta anterior, si lo recuerdan, cómo las personas están buscando referentes y escuchando a esos referentes para tener una postura. O sea, ¿qué es lo que dice Juanito o Juanita, la señora Juanita? Y yo, no, a pie junto, apoyo lo que dice esa persona. Creo que las transmisiones están a punto de cortarse, señoras y señores, pero no por eso no vamos a continuar, ¿no? dejando el sudor aquí en la cancha, ¿no? Sí, tengo entendido que me llegó por interno, por fax, me llegó un recado de una pequeña excentricidad solar que iba a cortar durante 30 segundos las transmisiones radiales, ¿eh? Que a todo esto, hace poquitos días, cumplieron en Chile 100 años después de la primera transmisión radial en Chile. Quería dar ese dato. Y bueno, como les decía, por fax me comunicaron esta pequeña excentricidad solar que va a cortar acá, pero volvemos. ¿No, de vuelta, oye, los sonidos raros, jóvenes, ¿ah? Y fueron exactamente Tormentas solares. y fueron exactamente 30 segundos, pero que estamos a niveles de países del primer mundo ya. Espectacular este fax que me llegó. Eso, estábamos escuchando las opiniones de Carlos y de Eduardo con respecto a toda esta, ¿cómo llamarlo? Jóvenes y no tan jóvenes. Toda esta problemática inventada que hay en torno a mí. Yo para terminar, y les doy el paso, una reflexión que ya no sé, es un poco obvia, un poco de sentido común, pero creo que hay que hacerla. Creo que nuestros miles y miles de seguidores nos tienen que escuchar. Y es finalmente ¿qué esperan construir? ¿Cómo podemos confiar en todas estas personas que finalmente escondidamente, o sea, ellos aluden que el rechazo trae toda una problemática para el país, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que están tratando de decir es que nuevamente no quieren y no han querido nunca que cambien las cosas y les molestan estos cambios, les molestan ceder privilegios, etcétera, etcétera. Entonces, la reflexión es ¿cómo seguimos dando tribuna a toda esta gente que ya sabemos, la mayoría creo yo, qué es lo que quiere? O sea, nada, no quieren que cambie nada, no quieren otra constitución, les dan miedo que las minorías sean más representadas, que los pueblos indígenas estén más presentes, que haya una sociedad más equitativa, más igualitaria, más justa. No, detrás de toda esta faramaya que hay con respecto a todas las cosas, como decía nuestro amigo Lalo, que podrían venirse si es que se suceden tales y tales cosas, a mí ya me parece a un cuento ya para niños, con todo el respeto de los niños y niñas.
Me parece que es hora de reflexionar, de mirar al futuro de verdad, como siempre debería ser en las naciones, en la república, mirar hacia el futuro con perspectiva y pensando en el bien común y en el bien común sobre todo de las futuras generaciones. Me parece que eso está quedando cada vez más claro y esperemos que estemos a tiempo. Quedan un poquito más de una semana para este plebiscito y de verdad, sinceramente, y les doy la palabra, yo espero que todas las cosas que hayan quedado mal a propósito o no en esta nueva constitución, eh, está la ciudadanía, como lo decía ahí, para poder remediar eso, para poder cambiar, para hacer todo lo que no se pudo hacer durante 30 años con esta constitución antigua, que tenía candado tras candado para que nada en este país cambiara y eso detonara en el 18 de octubre, que creo yo que de alguna forma ustedes a lo mejor igual estarán de acuerdo. No queremos que vuelva a repetirse algo así. Lo que sí queremos es que estén las instancias para que cuando la sociedad diga y sienta que deben haber cambios en la Constitución, en este marco, eso sea de común acuerdo y lo más pacíficamente posible. No sé si les gustaron mis palabras, si estarán de acuerdo. Carlos Bastere. Precioso. Gracias. Mira, a propósito de los 30 segundos de oscuridad, les quiero recomendar, antes de despedirme también, un disco que se llama 12 segundos de oscuridad, que pertenece al cantautor uruguayo Jorge Drexler, que justamente lo escribe luego de un proceso bien difícil. Es un discazo, muy denso por lo demás, pero es súper potente para disfrutar, yo creo, como obra, más que como recomendar un tema específico. El disco sería escucharlo completo. Y les quiero comentar brevemente y con esto termino, una pequeña anécdota. Hoy día me encontré en un almuerzo, que llegué de paracaidista a la casa de un amigo justo a las 2 de la tarde, entonces me dijo, ¿almuerzas? Y yo me acordé de esos tiempos donde cuando uno era más joven y no tenía, ¿cachai? ¿No? ningún pelo en la lengua para decir claro que sí. Y por supuesto me hice el invitado y disfruté un rico plato de lentejas, y la persona que me atendió, que es su suegra, la mamá de su esposa, muy simpática ella, de ascendencia italiana, que creció en la zona de Capitán Pastene. Si ustedes conocen por esos lugares, Lumaco, aquí en el sur de Chile, en la novena. Y me contaba, me dijo, mire, yo tengo en mi memoria, jamás me voy a olvidar porque vine a Lota, creo que por primera vez, me dijo, ese mismo día del año 1966, cuando comienza la recuperación de tierra de los mapuches. Entonces, donde yo vivía con mi familia, que era un pequeño fondo de 5.000 y tantos hectáreas, que no tenía dueño. O más bien los alemanes que vivían en Alemania, que eran dueños de todas esas tierras, tenían a inquilinos, personas que cuidaban el predio nomás. Por supuesto, estas personas nunca venían porque por algún motivo, en algún momento de la historia, ellos se hicieron, ¿no?, por algún pago de precio, abro comillas, justo, ¿no?, de 5.000 hectáreas, algo poco, algo muy poco. Y me contaba ella que con mucha violencia arremetió un pueblo mapuche a defenderse, con aguas, con ollas de agua hirviendo contra carabineros. Una historia bien power que me hacía recordar un poco que mucha gente cree que el conflicto, comillas, mapuche comenzó hace 4 o 5 años nomás con el gobierno de Sebastián Piñera, pero resulta que la historia escrita, ¿no?, en libros, en documentos, siempre va a tener puntos suspensivos. O sea, siempre va a haber una interpretación distinta de lo que está ahí escrito. Entonces, para mí, la reflexión un poco en este proceso histórico en el que somos parte hoy en día, estamos tratando de tomar partido de un lado, ¿cierto?, observando gente extrema, otros que intentan mantener
cordura o ser más conservador, etcétera, etcétera. Para mí la reflexión tiene que ver con lo importante que es eh, no conformarse ni siquiera con la reflexión propia. Qué importante es abrir la discusión, escuchar, entender de que estos procesos son complejos, o sea, como el ser humano no es para nada blanco o negro, o sea, tenemos grises entre medios que es necesario ir conociendo, o sea, este proceso no se termina en 2 semanas más. Entonces, en función un poco de esta actitud, es que yo creo eh, que es muy necesario refrescar, ¿cierto? Como tú dijiste bien, Gustavo, la necesidad de mirar hacia adelante, comenzar o continuar construyendo con un buen espíritu, ¿cierto? Pero también conociendo un poco nuestra historia y haciendo este ejercicio de entender de que hay un conflicto real, por ejemplo, el conflicto mapuche, pero que tiene un origen que también es real. O sea, yo un poco así, de manera muy irónica, no me refería al precio justo, comillas, porque es muy fácil hacer uso y abuso de las imágenes de un pueblo mapuche indígena recuperando una tierra y viendo cómo con un palín, ¿no? Hoy en día, por supuesto, el conflicto escaló a otros niveles y sabemos que hay otros intereses creados en torno a la quema de camiones, etcétera. Pero en algún punto de la historia, un grupo pequeño se dejó caer con potestad, ¿no? Y vamos viendo la calamidad y el desastre en esas familias que no solamente perdieron su tierra, perdieron su dignidad, ¿cierto? Perdieron mucho más que un simple, comillas, pedazo de tierra. Entonces, no estamos abiertos, ¿cierto?, a conocer las distintas aristas que son necesarias para poder generar interpretaciones. O más bien, más allá de adherirnos a un sector u otro, para, como dice Gustavo, seguir construyendo hacia adelante. Mi reflexión era breve, lo dije. Con esto terminé. Pero está bien, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un símbolo de los tiempos en el que podríamos englobar las dos ideas centrales de tu intervención, pues el disco de Jorge Drexler y esto de un conflicto que es mucho más extenso de lo que aparenta. Y es que actualmente hay una tendencia a simplificarlo todo, a reducirlo todo, a lo más corto posible. Y lo podemos ver en la música, por ejemplo, esto de que los artistas ya prácticamente no lanzan álbumes, sino que el single. Oh, Entonces estoy de vivimos acuerdo. en lo del single y eso obviamente nos hace perder la perspectiva de lo que a veces es un álbum conceptual, como el que tú señalas de Drexler. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ponte tú, con los videos de YouTube, que se está masificando tanto esto de los shorts, o que viene esto de los reels de Instagram, ¿ya? Donde el público quiere ver lo breve, lo corto. ¿Ya? Lo mismo las noticias que tú ves en las páginas no sé, pues, de Biobío, de cooperativa, donde te ofrecen el titular y un texto muy corto y la opción de seguir leyendo. Si es que tú quieres, sigues leyendo y aprietas el botón y lees el resto, el detalle. Entonces, a tener ojo ahí, pues, a no tenerle miedo a la extensión de un texto, de un álbum o de una idea, porque por querer simplificar estamos perdiendo la perspectiva. Y como tú bien dices, el conflicto mapuche no tiene 5 años, ni 20 años, ni 50, son mucho más. Es una historia completa de despojo y que siempre hemos leído desde la perspectiva del Winca, ¿ya? Por denominarnos como ellos nos llaman a nosotros. Y hay que tener claro que los grupos más radicales tal vez ni siquiera se sienten chilenos, para ellos no somos sus compatriotas. Y esto producto justamente de siglos de marginación en los cuales no hubo ningún intento de la autoridad chilena por incorporarlos a ellos y que se sintieran parte del país, pues.
Entonces no se puede venir ahora a llorar sobre la leche derramada cuando durante toda la vida republicana de Chile al pueblo mapuche se le ha ido marginando, se le ha ido corriendo el cerco y lo fuimos dejando en estas reducciones, en estas comunidades con las que con suerte pueden cultivar una papa, ¿ya? Entonces ahí ojo, en este afán de reducir, de simplificar, muchas veces vamos perdiendo la perspectiva de las cosas y esto se hace extensivo, como te decía, a la música, al cine, a los videos y por lo tanto también a las ideas. Entonces estamos acortando demasiado las ideas. Al parecer, perdón Gustavo, el concepto reducción mapuche es una gran ofensa hoy en día a la comunidad indígena, pero fíjate que para mí, yo crecí con acuñando esa frase porque era tan natural. Ustedes saben, crecí en reducciones mapuche, es difícil que salga de mi lenguaje, pero tú muy bien lo expones el halo, o sea, el concepto de reducir algo a una mínima expresión, siendo que tiene una extensión, ¿no? En términos identitarios enorme, porque no necesariamente el camino es reducirlo, por el contrario, es redescubrir, como pasa con el arte, ¿no? ¿Saben? Ustedes saben que a mí me gusta mucho la cocina, me dedico de alguna manera también a la cocina y la semántica es tan bonita, no sé si estoy usando bien el concepto Lalo, pero la semántica es tan bonita, ¿por qué? Porque fíjate que, para finalizar, reducir en la cocina, hacer una reducción en la cocina, es algo muy intenso, es llevar una gran cantidad de líquidos a una mínima expresión, pero esa mínima expresión debe ser de lo más concentrado que hay en la cocina. Ahí, no sé, por decirte, de 1 litro de líquido, llegamos a 100 ml o menos de ese líquido, pero ahí está todo el sabor, está todo contenido en esa reducción. Quería decirlo porque finalmente, como diciendo, a veces también eh, mal empleamos las palabras, los conceptos y no sé, y en la cocina está ese bonito término de reducir, pero que es muy, muy, muy profundo, muy denso, con mucho sabor. Claro, y también mira, fíjate que antes que se me vaya la idea, eso también lo podemos extrapolar a la literatura y es lo que me toca vivir muy cotidianamente con mis estudiantes, y es la idea del resumen. ¿Ya? El concepto de resumen o la utilidad del resumen de una obra literaria es posterior a la lectura de la obra literaria, con el propósito de que la lectura de ese resumen te evoque los detalles, ¿ya? O gran parte del contenido que a veces uno va olvidando. ¿Ya? Entonces tomamos lo medular para poder evocar posteriormente lo específico. Entonces en la actualidad estamos viendo que se quiere reemplazar la totalidad con el resumen. Entonces los chiquillos evitan la lectura de la obra completa pensando que basta solo con leer el resumen. Entonces seguimos comprobando esta tendencia de que mientras menos esfuerzo tengamos que hacer, mejor es, o muchas veces es suficiente. Con menos es suficiente. Y a veces no es así. Hay todo un matiz ahí, como habla, hay muchos grises, como decía Carlos. Amigos, Carlos Astete, Eduardo Garcés, los dejo con... ¿Sabes que me quiero ir con una tarea para casa? El próximo viernes vamos a estar a días del gran día, el día de... y me gustó tanto esto que hizo Carlos. De hecho, estuve a punto de pedírselo en algún momento, antes. Pero me gustó mucho esto que hizo Carlos de evocar ahí a Jorge Drexler y su disco. Un gran disco por lo demás. Y no sé, el próximo viernes, como les decía, vamos a estar a poquitos días y tarea para la casa. Traigan ahí algo con lo que quieran compartir, algún libro, alguna reseña, algún video, algún disco, alguna película, que nos evoque a esto que vamos a estar viviendo, a esta épica que yo lo decía, que va a estar, comillas, finalizando, pero como Lalo también lo decía, que en realidad es el fin de una etapa, pero se nos viene un gran proceso para adelante. ¿Les parece o no, amigos? Me parece bien. Me parece excelente idea. Jamás imaginé que nos podríamos transformar en Ítalo Pasalacua. Pero
acuerdan de ese programa? Claro. La Furcade era esa, parece, ¿no? Sí, la Furcade. Cada que regalaba sus palomitas blancas cuando el show. Exactamente. Amigos, un gran abrazo les dijo a ambos. Igual pues, será hasta la próxima. Ya, abrazo a todos quienes nos escuchan, amigos y amigas. Así es. Por favor, Lalo. ¡Chao! Arrancamos con una noticia de última hora. En Chile cierran los colegios electorales en el histórico plebiscito donde los ciudadanos deciden si se redacta una nueva Carta Magna en rechazo de la heredada de la dictadura de Pinochet. Según los datos preliminares, más del 75% de los electores votaron a favor de una nueva constitución.